A Varela, el gran estafado, como le llamó el poeta Enrique Azcoaga, tenemos que rememorarlo así, en plena madurez artística, en este campo de almendros en flor, en la Aitana, solitario y apasionado, apartado del mundo e integrado en él con su arte, olvidado y despreciado por quienes no supieron entenderle, malvendiendo o regalando sus cuadros, viviendo y muriendo lenta y modestamente, el gran solitario, el incomprendido artista alicantino, en suma, el gran estafado por la vida, que no quiso darle lo que hoy, su muerte, le concede. El reconocimiento de que fue un precursor, un adelantado de su tiempo. Nacido en Alicante, a finales de 1887, Emilio Varela es el prototipo del artista honesto y fiel a su vocación. Desprovisto de ambiciones materiales, apenas salió del ámbito provincial que tanto amó. Una línea quebrada imaginaria que uniera Calpe con el Cabo de San Antonio, Guadalés, Benimantell, Sella, Aguas de Busot, Villar, Elche, la ciudad de Alicante y el litoral de la Marina, jalonaría perfectamente el perímetro del que podríamos llamar su polígono ecológico. Mal ha venido con la época de signo academizante que le tocó vivir, en medio de un público provinciano poco receptivo a la innovación. Varela murió prácticamente incomprendido. Este es el exterior de la humilde casa de la calle Barón de Finestrat de Alicante, en la que había nacido y en la que vivió durante los 63 años de su existencia. Ahora nos llena de emoción abrir esta puerta de la calle, con su viejo y mudo picaporte, penetrando en su vivienda abandonada, en la que aún se conservan modestos recuerdos de su sencilla vida.
Esta cama, quizás con esta luz, acogió la muerte de Varela el 6 de enero de 1951. Ido con los magos de Oriente, Varela también nos dejó su regalo de Reyes, el obsequio imperecedero y magnífico de su pintura. Su mano quedó estática para siempre y es todo un símbolo de la muerte de un pintor. Varela inició sus estudios de pintura en la Academia de Lorenzo Casanova y en 1900, a la muerte de este, pasó a estudiar con Lorenzo Pericas. En esta vieja fotografía, debidamente numerados por el propio Varela, están Germán, Álvaro, Juan y Fermín Botella, Roberto Torras, Mariano Baeza, Manuel Sellés, José Sellés y José Torras. Era entonces Alicante una ciudad pequeña, provinciana, que aún conservaba el entrañable don de la convivencia. Este Alicante, hoy desaparecido, inicia estas secuencias biográficas y nos muestra el entorno necesario para conocer y comprender a Emilio Varela, que entonces nacía al arte. Más tarde, marchó a Madrid para ampliar conocimientos con Sorolla. Aquí aparece con otros compañeros en el estudio del pintor valenciano. Sorolla, que siente por Varela gran afecto, le dedica esta fotografía donde le llama cariñosamente Varelita. En el año 1906, alentado por su maestro, Varela presentó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid su cuadro Gitanas, obteniendo una mención honorífica, distinción nada despreciable para un desconocido artista de 19 años. Privado de asistencia económica, Varela, el Varela joven y desconocido, se vio obligado a quedarse en Alicante y a tener que desenvolverse por sí mismo. Ya no recibiría más enseñanzas que las que pudiera recoger a través de bibliotecas y hemerotecas locales. Es curioso destacar que su creciente formación cultural le granjeó el respeto, la admiración y la amistad de jóvenes intelectuales alicantinos que, como Miró, Esplá, Bernácer y Vidal, habían nacido en un medio social superior al suyo. Alguien pudo entonces sorprender a este joven Varela paseando por los viejos barrios de Alicante en busca de motivos de inspiración. Mediada la Primera Guerra Europea, Emilio conoció la belleza de Guadalest a través de una fotografía y decidió visitar el valle. Días después, Varela, con dos amigos, partió temprano hacia Benidorm, en el ferrocarril de la Marina, cuyo primer tramo Alicante-Altea se acababa de inaugurar. Pasaron a Callosa y desde allí, en diligencia, ascendieron hasta alcanzar Guadalest y Benimantell al atardecer. Ya desde la primera noche, en la zona de Vicenteta, situada en la calle mayor de la aldea, Emilio quedó impresionado. El ambiente, el tonificante frío del exterior y la sencillez de las gentes le transportaron a un mundo feérico, sosegado y humilde, que parecía haber estado aguardándolo desde siempre.
cuando amaneció al día siguiente, un día nuboso, daba al cielo una coloración rosácea que contrastaba con la luz que se filtraba e iluminaba el paisaje. Campo abonado para la expansión de su lírica interior, Varela hizo de los contornos de Guadalest una especie de paraíso hiperbóreo al que escapó cuantas veces pudo. En ningún sitio pintó Varela tan a gusto como en las vastedades silenciosas del Gran Valle. El genius loci del paisaje, ese nimbo de religiosidad que parece desprenderse del grandioso paisaje del castillo, con su humilde campanario en el centro y con su viejo cementerio situado tan cerca del cielo, fascinaron a Emilio, dejaron impresa su huella en la personalidad del artista e influyeron notablemente en la posterior evolución de su pintura. En agosto de 1918, Varela presentó en una exposición colectiva del Círculo de Bellas Artes de Alicante una serie de cuadros de colores atrevidos que causaron un pequeño escándalo. El pequeño escándalo pop de su carrera. Es la época amarilla en la que el artista se siente influido por la preponderancia de este color, que luego no dejaría. Vemos a Varela meses más tarde, cuando Sorolla vino a Alicante, durante los años 1918 y 1919. Posiblemente influido por su maestro, Varela, dentro del impresionismo, modera sus ansias de abstracción. Y se desinteresa un tanto de aquellos aspectos tímbricos inusitados del objeto y comienza, como se percibe en los detalles de estas obras que pintó en la primavera de 1920, a conceder una mayor importancia a la verosimilitud óptica, a la apariencia visible del panorama, a la luz, en suma. En septiembre de 1923, el Ateneo Alicantino, remozado, abrió sus puertas. Estaba situado en la explanada, con entrada por la calle de San Fernando. Justamente, los 13 años que median entre la inauguración del Ateneo y el estallido de nuestra guerra civil fueron los más prolíficos de la producción de Emilio Varela. Es su gran época, o época del Ateneo. Durante este tiempo, Varela trabajó infatigablemente y montó exposiciones a un ritmo que, por desgracia, ya no se repetiría. Aquí lo vemos en el Gran Salón, con Eduardo Irles, Paco Guardiola, Daniel Bañuls, Benjamín Palencia, Franklin Albricias y José Juan Pérez. Como los cuadros de aquel tiempo dejan ver, este periodo del Ateneo es el más alegre, el más grato, el más rico en experiencias lumínicas de toda su carrera. Con exquisito gusto, Varela se renueva sin cesar y va dándonos inesperadas versiones de un mismo fenómeno luminoso. La que vemos es una pequeña muestra de esta época.
es precisamente este Varela, voluptuoso y radiante, el que más cerca estuvo de llegar a ser comprendido por un sector más amplio de público. Los años del Ateneo son también los años de Aitana, de felices estadías veraniegas en la sierra. La mayoría de las veces, Emilio se alojaba con Óscar Esplá en la masía del Molí, contigua al molino. Y allí, en la altura provincial, ambos amigos trabajaban denodadamente, componiendo, pintando. En los años del Ateneo, Emilio digó sus autorretratos. Seleccionamos una pequeña muestra. O sus maravillosas, mágicas explanadas, vistas desde aquella terraza del Ateneo, en la que pasaba el artista tardes o mañanas enteras. Y los bodegones, verdaderas piezas maestras con luces y formas inusitadas. Y Nicolás. O las modestas calles y casitas de los barrios alicantinos, especialmente el de Santa Cruz, predilecto de Varela. Cambia la vida de Emilio en 1928. Tiene que obtener un pasaporte para ir a París, invitado por Esplá al estreno de su obra El contrabandista. Va a París. Desde allí, dirige una carta a un amigo y en ella escribe: vivir, trabajar y querer. Este será, de hoy en adelante, el lema de mi vida. Y todo dentro de la más sencilla modestia. ¿Qué ha sucedido en París? Ha visto la obra de Cézanne y se siente impresionado, influido. Aquí estamos viendo su homenaje más directo. Su agradecimiento a Cézanne queda reflejado en esta versión del Chostal, que podría resultar el más adecuado fondo para la inserción de unas grandes bañistas. Abundante empleo de colores directamente importados de la paleta del maestro provenzal. Tierra verde, ciertos azules, grises, en la dirección verdosa y ocre naranja. Perfectamente asimilados, Varela prodigaría estos colores con personalidad propia, sobre todo para realizar versiones de los tolmos y roqueros de Guadalest. Es como si aquel viejo deseo de penetrar en lo que de inmutable tienen las formas de la naturaleza, de ingresar en lo que pertenece al paisaje detrás de su vestidura de luz, como dijo Óscar Esplá, se hubiera ido corporeizando poco a poco tras la visión de Cézanne.
De la mano del padre de la pintura moderna, Varela va diciendo adiós al impresionismo de sus años juveniles. Con la luz difusa, con la luz cesariana que forman estos ricos difuminados, sorprendentes e irracionales, que confieren a la composición esa grata suavidad plena de sutilezas. De igual modo, son ahora los colores fríos quienes más convienen a sus propósitos, más sedantes que los cálidos, más propicios a la ensoñación. Varela se va a servir de ellos para modelar con mayor delicadeza. Estas versiones del Molí y masías del Molí dan prueba de ello. También se permite Varela cierta ruptura con la perspectiva científica tradicional. Reduce la tercera dimensión, la profundidad. Sus paisajes conocen la aproximación de la lejanía. Los fondos parecen situados un poco más cerca de lo normal. Con esta pintura más silenciosa y más plana, ahora en busca de la captación del estatismo del paisaje, Varela hace su entrada en la época gris. Colorista no es quien usa y abusa del color, sino quien capta por intuición sus relaciones, como dijo Jacques Salomón. Hacia el mes de febrero de 1932, coincidiendo más o menos con la muerte de su madre, Emilio Varela comenzó a ir echando raíces en su nuevo paraje, el de la Condomina. Fue como si el pintor no quisiera separarse demasiado a partir de entonces de sus hermanas con las que vivía. En el curso de una de sus incursiones por el corazón de la Condomina, Emilio descubrió esta casona de labor llamada Elderique, que le interesó sobremanera. Sus medieros resultaron tan hospitalarios, tan obsequiosos con el artista, que éste no tardó en convertir Elderique en su estudio, en almacén de sus lienzos y material de pintura. Próxima a Elderique se alza la torre del Boter, atalaya superviviente de los tiempos en que la costa levantina sufría las incursiones de los piratas berberiscos. Bizarro fortín en medio de la huerta circundante, parece encerrar todavía el fantasma de los asustados campesinos que debió de albergar en su día. Atraído por estas fincas, Emilio las pintó numerosas veces, desde varios ángulos. Asimismo, este mar verdinegro, esta bella selva de olivos, situada justamente delante del Boter, protagonizó muchos de sus cuadros. Para Emilio, la guerra civil parece marcar el punto de partida de un viaje hacia la soledad y el aislamiento del que ya no regresaría jamás. Su padre y también sus 3 hermanos varones han muerto. Muchos de sus mejores amigos han huido al extranjero o están en prisión. El Ateneo, su querido Ateneo, ha desaparecido. Al término de las hostilidades, el propio Emilio conoce la humillación, aunque por breve tiempo, del encarcelamiento. En la posguerra, su pintura, no por ello menos atractiva, se torna triste. Emilio ya no experimenta aquellas incontenibles ansias de exponer, porque está perdiendo la fe en sí mismo. Cuando exponga, lo hará en muestras colectivas, como cuando era un principiante. El empleo a veces casi exhaustivo de las grandes superficies desiertas, de cielos tristes y sombríos, sitúa su arte casi fuera del límite de la pintura de caballete. Se observa en el pintor como un fuerte deseo de acceder a la pintura mural,
a la que no debe ser ajena la visión de las iglesias alicantinas que por aquella época reconstruyendo y restaurando. La predilección por los tonos argentados, en combinación con los tintes azules, hacen de esta una fase esencialmente ciánica. Nos encontramos en el pleno de esa etapa que ha sido bautizada con el nombre de realismo mágico bareliano. Tal es la carga emocional y poética que destilan sus obras. La pesadilla interior del artista se acentuó. Víctima de la incomprensión, ignorado por la prensa y el público, a veces despreciado, Varela se encuentra solo. Peligrosamente solo ante ese inmenso amigo, el mar, que le llama insistentemente. No importa que un grupo reducido de incondicionales amigos y admiradores le brinden un sencillo homenaje, le firmen fotografías o lo alienten. Frente a este mar, influido por él y por su fuerte depresión nerviosa, intenta liberarse, suicidarse. Se malcorta las venas y se arroja a las aguas del puerto, siendo salvado por unos pescadores. Ese color azul. El azul. Ese color azul. Esplá regresa del exilio y ambos amigos se ven en esta finca, Ruaya, propiedad de Esplá. Esplá le comunica que el Museo de Arte Moderno de París le encarga 2 obras. Varela le contesta: yo no sé pintar ya, ni sabré pintar nunca. Mi vida no tiene razón de ser en este mundo. Su vieja casa de Alicante le acoge en los últimos días de su vida. Varela está enfermo, postrado en el lecho, y hoy, con esta luz gris de sus cuadros más tristes, el edificio abandonado sugiere estos momentos finales. Manolo Baeza y el crítico Sánchez Camargo le visitan. Le comunican que su obra ha sido seleccionada para el Salón de los 11 de la Academia Breve de Eugenio d'Ors. Posiblemente, esta fue su última alegría o su última tristeza. Emilio, enfermo, debilitado, aún puede levantarse de la cama y pintar. Precisamente este bodegón, uno de los más bellos cuadros que jamás pintara. También pintó un autorretrato, casi una despedida. Pero Varela, el gran estafado por la vida,
se evade de su sueño precursor. Se pone en marcha, como diciéndonos que el mejor homenaje que le podemos brindar es no recrearnos en los trágicos tintes de su soledad final. Varela ha muerto, pero su fama pervive. Emilio se enraiza en su propio paisaje, de tal forma que aparece entronizado en él para siempre, integrado en él, como un elemento más de su entorno. Su fantástica figura está aquí en Guadalest, frente al Roqueral, caminando hacia él, en busca de infinitas posibilidades que quedaron sin plasmación. Con el mágico bosque de olivos de la Condomina, en el que no se distingue lo que es pintura y lo que es realidad. O ante esta pared derruida frente al Boter, presenciando el paso del ganado. O entre estos almendros de la Aitana, con esta luz fantástica, como una sombra maltratada que se queda para siempre en el escenario de su propia vida.